Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de ese emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. Estoy aquí en esta plaza llamada Plaza La Estanzuela, que fue la primera placita que se construyó en San Francisco de Asís, a raíz de que los pastores que venían desde el plan, desde lo que es la hacienda de Milpillas hacia la hacienda La Trasquila, hoy San Ignacio y Cerro Gordo, llegaban a este lugar bajo estos grandes fresnos y muchos más que existían. Había manantiales donde le daban de beber a sus ovejas, ellos descansaban un rato y se iban hacia La Trasquila para que les trasquilaran sus ovejas. Lo mismo hacían de regreso cuando iban de regreso a casa. Llegaban aquí, descansaban unas horas, les daban de beber a sus ovejas y se iban hacia lo que era, pues hoy sigue siendo la hacienda de Milpillas. Bien, esta placita en el año 2000 se colocó esta esfinge conmemorativa a Victoriano Ramírez el 14. Aquí podemos observar, sí, paso a paso, detalle a detalle, que sigue esta estatua, sí, que sigue aquí presente. ¿Y por qué? Porque Victoriano Ramírez el 14, así como muchos otros jefes en el movimiento cristero, entre ellos pues algunos seglares como de quien estoy hablando. Tenemos también al general Miguel Hernández, originario de San Julián. Por lo tanto, este hombre, pues siendo originario de San Miguel el Alto y siendo también muy temido por las huestes de calles de aquel entonces, quienes por las leyes que él había puesto como sobre todo aplicar muy directamente lo que se refiere a esas leyes, sí, que él mismo dictó y que él mismo sobre todo dictaminó y que se hicieran cumplir. Y en la Constitución, sobre todo el artículo 24 constitucional, el artículo 130, donde limitaba el número de sacerdotes, donde los sacerdotes se tenían que registrar y el gobierno llevaba un registro exacto de los sacerdotes, sí, que se encontraban en México y sobre todo en Jalisco y en esta región. El que había expulsado a las órdenes religiosas, tanto de mujeres como de varones, y aquellos obispos y aquellos misioneros que fueran extranjeros, pues fueron expulsados de México, en el que no se podía traer ni una estampita de la Virgen de Guadalupe, ni de ninguna virgen o ningún santo, mucho menos un crucifijo. Más todavía el que ya no se permitió que se diera servicios religiosos, tanto en el interior de los templos, porque había mandado que se cerraran definitivamente, y no permitía que se
se dieran los servicios religiosos en vía pública, y pues varios sacerdotes no hicieron caso. Muchos abandonaron sus parroquias, otros sí se quedaron para seguir con sus ovejas, para seguir con sus feligreses y para atender todas las necesidades religiosas. Entre ellos, ¿verdad?, el señor cura José de Jesús Angulo Navarro, fundador de este pueblo. Pero bien, vamos a hablar del 14. El 14, pues siendo un jefe, sí, militar, así como los sacerdotes, el padre José Reyes Vega y el padre Aristeo Pedrosa, pues fueron de los jefes importantes, sí, en la región, entre muchos otros. Pero vamos a hablar prácticamente de lo que es el 14. Ya sabemos esa anécdota, esa historia que se ha escrito, que se ha platicado en muchísimos lugares, que prácticamente Victoriano pues era un bandolero y que ya tenía problemas con justicia, y por lo tanto cuando fue buscado o se envió un grupo de policías para arrestarlo, entonces pues él se defendió, y siendo un hombre de armas, un hombre que sabía cómo defenderse, pues fue eliminando uno a uno hasta llegar a los 14 federales que le enviaron para que regresaran, diciéndole al jefe, sí, de la comisaría, que fue de la ligera, a quienes habían enviado a estos policías, que en la siguiente le mandaran más, que porque estos habían sido muy poquitos y que no le habían jurado de nada. De ahí, sí, ese sobrenombre del 14. Bien, San Francisco de Asís. Cierto que estos hombres estuvieron aquí, máxime cuando el señor arzobispo Francisco Orozco Jiménez estuvo en San Francisco de Asís muchas veces, y sobre todo sobreguardado por los feligreses en las comunidades como el Laurel, la Huerta, sí, en el Agua Fría y en muchos otros ranchos que también tienen que ver con la delegación de San José de Gracia, que estamos aquí a escasos 5 kilómetros del lado norte del pueblo. Por lo tanto, entonces, esto da a entender que este jefe cristero se encontró muchas veces aquí en San Francisco de Asís, platicando con el arzobispo Orozco Jiménez, con el señor Angulo, fundador del pueblo, y también con Miguel Gómez Loza, que fue el jefe intelectual, sí, que quedó después del martirio de Anacleto González Flores. Este personaje que nos trae el día de hoy, ¿verdad?, aquí para platicarles un poquito, sobre todo, ¿verdad?, va a darnos esa idea, y sobre todo con esta importantísima, sí, semblanza, y sobre todo está como testigo esta estatua que para San Francisco de Asís, Victoriano Ramírez el 14 fue un hombre importantísimo, ¿sí? Y sobre todo que sabemos que al final de la revolución cristera pues fue traicionado por los mismos compañeros y mandado fusilar, alguna versión así, otros que se dicen que fue asesinado por mando del padre Aristeo Pedrosa. Pero bueno, lo importante es que en San Francisco de Asís se guarda un respeto a este Pancho Villa mexicano del movimiento cristero, porque así fue tomado. Un hombre de rancho, un ranchero, un agricultor, un personaje que no le gustaban las injusticias y que sobre todo sus padres eran muy religiosos, y por lo tanto también él como católico también fue arrastrado desgraciadamente por las circunstancias, tomando las armas y luchando por la defensa de la religión católica y por todos aquellos hombres y mujeres quienes ciertamente no estaban más que defendiendo sus creencias. Por lo tanto, San Francisco de Asís, municipio de Totonilco el Alto, en esta plazoleta, recuerda para
tener una semblanza de la historia y que los personajes no mueran, sino que los personajes sean tomados en cuenta, ¿sí? Siempre, y que nosotros les demos a conocer la historia a las futuras generaciones. Además, quiero platicarles que de esta esfinge también tenemos una calle que lleva el nombre de Victoriano Ramírez el 14, y también como parte de la infraestructura del pueblo, y a través de los años como ha ido creciendo y como se han ido dando las circunstancias para que las calles se formaran desde un principio por el señor Angulo, fundador del pueblo, también en su momento se le da un nombre calle Victoriano Ramírez el 14 para valorar la historia, los hechos y sobre todo, ¿verdad? La cuestión de que este hombre se le hiciera justicia y se le recordara, y que si los libros no ha sido escrito, pues en los videos, en las semblanzas como esta. Por eso, de la esquina de la calle Hernández hacia el este del pueblo, tenemos la calle que se le da en honor a Victoriano Ramírez el 14. Sobre todo dándoles una panorámica más o menos de cómo hasta la actualidad se encuentra esta plazoleta llamada La Estanzuela. Sí, doy un pequeño giro. Quiero yo también aprovechar todo el tiempo en el cual más de 100 años han pasado, y esta plaza, para nosotros llamado la Plaza del Mercado. Bien, girando los 360 para que quede La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco, para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.